presentarme bien. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son? Somos 38, faltan 7. Ah, pero este grupo está más pequeño que los anteriores, ¿cierto? Porque hemos tenido grupos grandes. Bueno, esperemos 2 minutos y nos presentamos. Diego, ¿ustedes han tenido clases ya? ¿O empiezan esta semana? No, ya tuvimos clase la semana pasada. Ah, bueno, ya saben algo de obstetricia y ginecología un poquito. Sí, ya llevan. Bueno, chévere, chévere que puedan hacer sus rotaciones presenciales. Créanme que es bastante útil. Ahorita estamos recibiendo internos que hicieron su rotación virtual, porque hasta ahora volvieron hasta el semestre pasado. Y bueno, sí que les hace falta esto. Entonces, entonces, chévere. Bueno, demos un minutico más. Sí. ¿Lo proyectando, Bien, doctora? bien. Sí, ve poniendo las diapositivas. Ya. Demos un minuto a que entren los demás. Uy, bueno, ya estamos 30. Bueno, muchachos, chévere, chévere que ya están casi todos. Bueno, me presento, soy la doctora Gina Gamarra, soy médico general, pero con 20 años en el servicio de ginecología y obstetricia. Les quiero dar la bienvenida a la rotación en sala de partos. Creo que se van a encontrar mucho conmigo, sobre todo en las mañanas, porque siempre estoy allá. Y lo que necesiten, lo que le pueda servir, en lo que lo pueda guiar, lo que sea, se pueden comunicar conmigo, que con mucho gusto estoy disponible para ustedes, para lo que sea. ¿Listo? Sé que están empezando, bienvenidos a sala de partos. Eh, Aprovechen esta rotación. Mire que casi siempre ustedes hacen una rotación muy corta de internos y solo hacen un mes. Entonces, pues aprovechen un poquito también, ahora que están de estudiantes, para aprender muchas cosas y pues sabiendo por lo menos lo esencial para cuando lleguen de internos ya sepan. Es importante. Si no me van a creer que ahora que llegaron los nuevos internos que no han hecho su rotación presencial, les digo, bueno, vamos a ir a tocar y me dicen, no sabemos porque nunca hemos oído una tocar y que es algo que es esencial. Entonces, todo esto es el momento que vayan aprendiendo, ¿listo? Entonces, dale, aprovechemos esta rotación. Eh, Saben que solo no es conocimiento, también tenemos que aprender a tener disciplina también, eso es muy importante para un médico, entonces los horarios deben ser puntuales, muchachos, no faltar sin causa justa, entonces les recomiendo mucho eso, portar sus elementos de protección personal cuando vayan, saben que estamos en el pico de COVID en este momento, acá todavía está, entonces a pesar de que estemos vacunados, tenemos que protegernos porque saben que la vacuna no nos protege totalmente contra la enfermedad. Ya hemos tenido compañeros contagiados por vacuna, entonces les recomiendo mucho eso. Lleven su traje de mayo para cuando estén en la rotación de sala de parto, porque no pueden entrar a ver los partos y eso con su traje de la calle, ¿listo? Entonces les recomiendo mucho eso. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Lo que necesiten ya saben. Esta clase de la que hoy vamos a hablar se llama partograma. Esta clase yo se las voy a volver a dar cuando estemos en cada rotación, porque a pesar de que se las doy 2 veces y se las vuelvo a dar cuando interno, llegan y cuando ya nos toca hacer esta tarea, pues ya no se acuerdan, no saben, se les olvidó, entonces les recomiendo mucho. Es un poquito, al comienzo parece complicado, pero cuando ustedes aprenden es fácil. Y es algo muy importante para ustedes. Créanme que les va a servir de mucho, sobre todo cuando estén en su rural, para definir cuándo debemos hasta cuándo podemos esperar en un trabajo de parto. El partograma es muy importante y les va a servir.
Entonces quiero a que lo aprendan y quiero que cuando vayan a hacer sus rotaciones en sala de partos nos ayuden mucho con eso. Tenemos inconvenientes de que en la noche se abandona mucho el partograma, llega uno en la mañana y los partogramas están vacíos. Ustedes van a hacer turnos de noche, van en la mañana y tienen más tiempo para dedicarse, entonces les pido que aprendan a hacer, si tienen dudas me pregunten y nos ayuden con eso cuando estén en su rotación. De verdad que ustedes son súper útiles. Siempre me ayudan mucho con eso los estudiantes cuando están allá haciendo su rotación presencial. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo lo voy diciendo a Diego cuando me pasen las diapositivas. Vamos a hacer un repasito. Entonces quiero que se concentren en las diapositivas. Voy a apagar la cámara para que nos concentremos en eso. Bueno, entonces siguiente diapositiva. Entonces miren, el partograma es la representación gráfica en un plano cartesiano de la evolución de la dilatación del cérvix y del descenso de la presentación en relación con el tiempo transcurrido de trabajo de parto. O sea, el partograma es una gráfica donde ustedes van a hacer unas curvas con el tiempo. Esa curva nos representa el tiempo máximo que yo puedo esperar que demore un trabajo de parto. Y es diferente esa curva para cada paciente en particular. O sea, la curva será diferente para una paciente primigestante, para una paciente multípara, será diferente si las membranas están íntegras o será diferente si están rotas. Entonces tenemos esas curvas que son diferentes para cada paciente y nos va a indicar el tiempo que yo puedo esperar a que un trabajo de parto ya tengo que desembarazarla o ya tengo que tomar medidas. Las mediciones relevantes que se incluyen en el partograma son la dilatación en el tiempo determinado, frecuencia cardíaca fetal, signos vitales. En este partograma vamos a registrar todo lo que son los signos vitales, la dilatación, la frecuencia de las contracciones, la duración, todo esto que es súper importante para el trabajo de parto. Siguiente. Bueno, entonces el partograma es de la Organización Mundial de la Salud. Todos ustedes lo van a encontrar en todos los países. Es algo universal y es obligatorio en sus historias clínicas. O sea, ustedes no pueden entregar una historia de parto si no tiene el partograma diligenciado. No se le hace a todos los pacientes, eso se lo voy a decir más adelante. Entonces, si, por ejemplo, nos demandan, porque eso ocurre muy a menudo, lo primero que van a revisar es si hizo el partograma, se diligenció. Entonces, es algo que es obligatorio que ustedes lo hagan. Cuando estén aquí que no tengan responsabilidad, sean internos, pero cuando ya estén en su trabajo, solos allá en su rural, deben tener diligenciado su partograma. Entonces, el principal objetivo del partograma es hacer un diagnóstico precoz de las desviaciones en la evolución del trabajo de parto y así disminuir la morbilidad materno-neonatal. Siguiente. Entonces, quiero que les quede claro que el trabajo de partos a veces lo podemos confundir. Siguiente diapositiva. Lo podemos confundir con un falso trabajo de parto. Entonces, el verdadero trabajo de parto se inicia cuando hay contracciones regulares, dolorosas, de intensidad creciente, capaces de modificar el cuello y producir descenso del feto. O sea, la paciente le puede decir a ustedes, no vengo porque tengo dolores. Y realmente no es un trabajo de parto porque la paciente, el dolor lo puede dar el encajamiento, lo puede dar las contracciones de Braxton Hicks, que no es un trabajo de parto. Deben ser contracciones regulares. Regulares quiere decir, por ejemplo, que hay 2 en 10 minutos, que hay 3 en 10 minutos. Y deben ser suficientemente, o sea, tener intensidad y frecuencia para hacer que la presentación descienda y el cuello dilate. Lo que hace que la presentación descienda y el cuello dilate son las contracciones uterinas. Entonces, el verdadero trabajo de parto inicia, para que ustedes digan que hay un trabajo de parto, sea fase latente o activa, debe haber contracciones uterinas regulares y modificaciones del cuello. Siguiente. Entonces, los parámetros de producción del trabajo de parto son el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de la presentación y la velocidad del descenso. Siguiente. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de las fases de trabajo de parto, creo que ya las habrán visto. Entonces, para hablar del partograma vamos a recordar un poco. Entonces, la primera fase, que es la fase de dilatación y borramiento, se divide a su vez en fase latente y fase activa. La fase latente es lo que yo les decía, que hay contracciones regulares, modificaciones en el cuello, hasta un cuello dilatado 4 centímetros. O sea,
Cuando inicia el trabajo de parto, contracciones regulares y borramiento, hasta los 4 centímetros de dilatación se considera fase latente de trabajo de parto. ¿Cierto? ¿Cuánto es la duración normal de la fase latente? En una nulípara primigesta, hasta 20 horas puede durar esa fase latente. Y en una multípara, hasta 14 horas. Recuerden, hay que hacer la diferenciación, que no sea un falso trabajo de parto. Yo puedo tener una paciente multípara, porque las pacientes multíparas ustedes pueden encontrar el cuello dilatado hasta 3 y 4 centímetros, pero si la paciente no tiene contracciones, no puedo decir que es una fase latente, ¿cierto? O sea, ustedes a veces tienen una paciente de gesta 5 y le hacen un tacto y encuentran un cuello dilatado 3 centímetros, pero porque es multípara y los cuellos de las multíparas generalmente están así. Pero si la paciente no tiene unas contracciones regulares, no hay salida de tapón mucoso, no hay borramiento, no podemos decir que sea una fase latente. Entonces no confundamos eso, el falso, ni porque la paciente consultó porque nos dijo que tenía dolor. Si no tiene estas condiciones, dinámica regular, actividad uterina regular, o sea, 2 o 3 en 10 minutos, no una contracción cada 3 horas, eso no es fase latente. Y que haya borramiento en el cuello. Entonces, esa es la fase latente. Hasta los 4 centímetros, pero con dinámica uterina regular, y los tiempos esperados son esos. Hasta 20 horas en la nulípara y hasta 14 horas en la multípara. Ahora, la fase activa. La fase activa es el tiempo que transcurre entre la dilatación a partir de los 4 a los 10 centímetros. Y a su vez se divide en 2 fases. Entonces, la fase aceleratoria, que es el periodo que dilata entre los 4 a los 8 centímetros. Y la fase desaceleratoria, que es la dilatación de los 8 a los 10 centímetros. ¿Cuánto debe dilatar una paciente normalmente? Entonces, en la fase activa, la paciente debe dilatar una nulípara, una primigestante, 1.2 centímetros por hora y una multípara 1.5 centímetros por hora. Eso es más o menos la duración normal de lo que ella debe dilatar, ¿cierto? Y la fase desaceleratoria, o sea, la dilatación entre los 8 y los 10 centímetros, ¿cuánto es lo normal que demore? Entonces, una primigestante, lo normal que demore es hasta 1 hora. Si la paciente demora más de 3 horas de dilatar de 8 a 10 centímetros, se considera que es una fase desaceleratoria prolongada en una nulípara. Pero si es una multípara, lo que normalmente demoraría serían 15 minutos en dilatar de 8 a los 10 centímetros, pero se considera ya prolongada más de 1 hora, ¿cierto? Bueno, entonces vámonos con, esa es el primer periodo del parto. Vamos con el segundo periodo, que es el expulsivo. El expulsivo inicia desde que la paciente está en dilatación completa, o sea, los 10 centímetros, hasta la expulsión fetal. Entonces, ¿cuánto es el tiempo esperado? En una paciente nulípara podemos esperar hasta 2 horas. Ya después de 2 horas consideramos que es un expulsivo prolongado. En la paciente multípara, el expulsivo no debe durar más de 1 hora. Ya más de 1 hora ya es un expulsivo prolongado y debemos tomar medidas, ¿cierto? Y la tercera etapa del trabajo de parto, que es el alumbramiento. El alumbramiento se empieza desde que se expulsa el feto hasta que se expulsa la placenta. ¿Cuánto es el tiempo esperado máximo? Podemos esperar hasta 30 minutos, pero vamos a hacer lo que se llama alumbramiento activo. Eso lo vamos a ver en una clase más adelante, pero les voy a contar que el alumbramiento activo es extraer la placenta tempranamente para disminuir el sangrado postparto. Y consiste en que ya expulsó el feto, ¿cierto? Entonces, durante el primer minuto, después de la expulsión fetal, debemos colocar 10 unidades de oxitocina. Se coloca no en menos de 3 minutos, o sea, no se debe colocar tan rápido porque la paciente nos puede hacer hipotensión. Se coloca un bolito más o menos en 3 minutos, ¿cierto? Entonces, se coloca la oxitocina y hacemos masaje uterino y tracción controlada del cordón. O sea, ayudamos a que la placenta salga tempranamente. Tracción controlada, la clase más adelante se las mostraré, les muestro la foto. La ayudan a sacar la placenta para disminuir el sangrado postparto. Pero el alumbramiento se considera retención de placenta después de 30 minutos que la placenta no salga con todo eso, ¿cierto? Tenemos 30 minutos, pero lo hacemos rápido para que haya disminución del sangrado en el postparto. Siguiente diapositiva. Bueno, y siguiente, porque eso fue lo que ya dijimos. Ah, no. Sí, hay. Entonces, el descenso de la presentación. Eso. Entonces, el descenso de la presentación generalmente se inicia en la etapa de pendiente máxima. Va haciéndose prácticamente lineal hasta que la presentación llega al periné.
¿Cuánto es lo normal que descienda la presentación? En la paciente nulípara, 1 centímetro por hora, y en la paciente multípara, 2 centímetros por hora. Eso es lo normal. Ahorita más adelante hablamos un poquito de eso. Bueno, siguiente diapositiva para que conozcan el partograma. Ese es el partograma. Donde lo busquen, así lo van a encontrar. El partograma se puede hacer manual o se puede hacer en el sistema. De ciertas instituciones lo tienen sistematizado. Nosotros en este momento lo tenemos manual porque lo teníamos sistematizado, pero nos dimos cuenta que no está, o sea, no está como bien hecho porque solo tiene una curva y pues realmente son 4 curvas. Pero lo estamos arreglando de manera que de pronto cuando ustedes ya sean internos van a encontrar un partograma sistematizado. De todas maneras ahorita lo estamos haciendo manual. Cuando ustedes vayan a rotar a sala de parto, yo les doy unas hojitas para que ustedes lo practiquen y lo vayamos haciendo. Pero este es el partograma completo. Ahorita vamos a ver parte por parte. ¿Cierto? Ahí está. Importantísimo, no puede faltar en cada historia de parto. Mírenlo, ahí están todas sus partes y vamos a hablar de una por una. Siguiente. Bueno, primero que todo hay que marcar los partogramas, ¿cierto? Veo muchas veces que meten en las historias del partograma y no le ponen ni nombre, ni fecha, ni nada. Hay que ponerle nombre porque esas hojitas se pueden perder y después no sabemos de quién es. Recuerde que eso es un documento importante. Entonces, aquí está, marcarlo, colocarle fecha de inicio, número de documento, ya empezamos por ahí. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a ver las tablas con los valores que hacemos. Estas son las tablas con los valores que vamos a hacer en los partogramas. Devuélveme un segundito donde está el partograma completo para mostrarles algo. Eso. Entonces, mire, quiero mostrarles que esos cuadritos en forma vertical representa 1 centímetro de dilatación cada cuadrito hacia arriba. Entonces, 1 centímetro, 2, hasta llegar a 10 y hasta llegar al parto. O sea, cada cuadrito es 1 centímetro de dilatación. Pero horizontalmente es 1 hora de tiempo. Fíjense que entre cada cuadrito hay unas rayitas que son 15 minutos, marcan cada 15 minutos. Entonces, vertical, centímetros de dilatación. Horizontal, tiempo de cada cuadrito es 1 hora. Cada hora a su vez se divide en 15 minutos. La tabla que ven a la derecha es la tabla que mide los planos de descenso de la presentación. Ahora sí vamos para la tabla. Para la tablita. Eso. Estos valores que tenemos aquí, estas son las tablas con las cuales ustedes van a construir ese partograma, ¿cierto? ¿Qué me dice la tabla? La tabla, empiezo a mirarla de abajo hacia arriba. Entonces me dice el tiempo que yo puedo esperar máximo que la paciente dilate de 5 a 6, después de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10 y hasta el parto, ¿cierto? Fíjense que para cada paciente hay un valor particular. Entonces aquí me dice posición de la paciente. Entonces aquí hay una tabla para la paciente vertical, o sea, el paciente que hace su trabajo de parto de pie. La paciente en trabajo de parto puede tomar la posición que ella desee, así lo dice la guía. Puede estar sentada, acostada, de pie. Ustedes cuando vayan a hacer la de parto van a ver que tenemos la paciente pues en sus camas acostadas porque nosotros tenemos muchos pacientes. Son muchas las pacientes y no tenemos como la infraestructura para que 10 pacientes en trabajo de parto estén caminando todas. Entonces, generalmente las van a encontrar acostaditas. Entonces, tenemos aquí los valores para paciente vertical, pero realmente vamos a usar es la paciente horizontal. Entonces, la primera tablita, la primera columna es paciente vertical. O sea, casi nunca tenemos pacientes de pie haciendo su trabajo de parto. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Aquí está. Las columnas de la paciente multípara con membranas íntegras, multípara con membranas rotas, nulípara con membranas íntegras, nulípara con membranas rotas. Entonces, voy a coger la última columna para explicarles. La última columna corresponde a una paciente nulípara con membranas rotas. Entonces, una vez ustedes evalúan su paciente, la revisan en trabajo de parto y encuentran, por ejemplo, que esta paciente es una paciente primigestante con embarazo de 40 semanas en 5 centímetros de dilatación que presentó ruptura de membranas hace 1 hora. Entonces, escojo mi columna, que sería en este caso la última columna. Ahí le coloco una flechita para saber que es ella, ¿cierto? Empiezo a mirar los valores. Debo empezar de abajo hacia arriba. Entonces ahí me dice 2 horas 30. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo que yo debo esperar máximo para que esta paciente dilate de 5 centímetros a 6 centímetros son 2 horas 30 minutos. O sea, 2 cuadritos y medio ya cuando vaya a hacer mi gráfico. Para pasar de 6 a 7, 1 hora 25 minutos. De 7 a 8,
1 hora 05, de 8 a 9, 50 minutos, de 9 a 10, 35 minutos, y de 10 al parto, 20 minutos, ¿cierto? Esto si yo la paciente la encuentro en 5, pero si esta paciente me llega a mí en 7, la misma nulípara con membranas rotas, ya yo no puedo hacer la curva con los dos primeros valores porque la paciente ya pasó de 5 a 6 y de 6 a 7. A medida que la paciente va llegando más dilatada, la curva se vuelve más corta. Entonces ya yo tengo que olvidarme de los dos primeros valores porque la paciente ya está en 7, no puedo utilizar el valor que me dice que tengo que esperar 2 horas 30 para pasar de 5 a 6. No, la paciente ya está en 7. Tengo que empezar a hacer la curva aquí donde dice 1 hora 05, porque la paciente yo ya voy a empezar las de 7. Entonces, esto es lo que quería que vieran de la curva. Estos son los valores con los cuales ustedes van a hacer las tablas que vamos a ver más adelante. Aquí escogen su paciente y lo empiezan a leer de abajo hacia arriba. Ya saben, si está en 5, todos los valores. Si está en 6, obvian el primer valor. Si está en 7, obvian los dos primeros. Y así sucesivamente. Siguiente. Bueno, aquí hay como unos símbolos con los cuales vamos a colocar allá en la tabla de partograma ciertas cositas, como por ejemplo el plano. También vamos a colocar y a graficar el descenso de la presentación. Entonces, yo sé que es difícil para ustedes porque es difícil medir el descenso de la presentación. La presentación si está encajada, si está flotante, si está en -4, en -2, en -1. Sí, eso no es fácil, pero bueno, hay que aprenderlo a hacer. Y la vamos a graficar con ese muñequito que parece un cráneo. Ahí vamos a colocar en el descenso de la presentación. Ese puntico negro es donde vamos a poner la dilatación. Entonces está en 5 dilatación. Entonces ahí pongo un puntico negro. RM. Entonces la paciente puede empezar su partograma con membranas íntegras o membranas rotas. Si durante su trabajo de parto la paciente presenta ruptura de membranas, yo tengo que colocar en el puntico de dilatación donde esté que rompió fuentes REM o ROM. Entonces, RM, ruptura espontánea de membrana. Si a los 7 centímetros yo puse el puntico que está en 7 y en ese momento la paciente presentó ruptura espontánea de membrana, pongo el puntico y pongo REM, ruptura espontánea de membrana. Si yo le hice amnioresis o amniotomía, esa sería una ruptura artificial de membrana. Entonces yo al lado del puntico le coloco ruptura artificial de membrana. Aquí está para graficar si la paciente tiene contracciones de fuerte intensidad, moderada o débil. Débil, una crucecita. Moderada, 2. Fuerte, 3. Si la localización del dolor es suprapúbico, SP, y si es púbico, P. Debajo del partograma hay una tabla donde yo voy a colocar los signos vitales, la intensidad de las contracciones y esto que dice si el dolor es suprapúbico. Ahí hay un cuadrito al final que me pregunta la localización del dolor y la intensidad. Entonces yo le coloco, si es suprapúbico, le coloco SP. Y si tiene contracciones fuertes, SP, 3 crucecitas. Si es púbico y dolor débil, entonces P y una sola crucecita. ¿Sí? Entonces, dolor débil, una cruz, moderado, 2 cruces, fuerte, 3 cruces. También la frecuencia cardíaca fetal y la posición de la paciente. Entonces, en ese cuadrito de los signos vitales también me pregunta la posición. Entonces yo diré lateral derecho, LD, lateral izquierdo, LI, dorsal D, semisentada SS, sentada S y parada caminando PC. Siguiente. Bueno, y esa es la tablita donde vamos a colocar los signos vitales, fíjense. Entonces, ahí me pone, eso lo vamos a hacer cada hora. Allá en el partograma también cuando lo iniciemos le ponemos, por ejemplo, 11 de la mañana, 12, porque cada cuadrito es una hora, entonces le ponemos una hora a cada cuadrito. 11, 12, 1, 2, 3. Lo mismo acá abajo. Acá abajo hay otro cuadrito donde se va a llenar los signos vitales. Entonces aquí me dice hora. Entonces yo también pongo 11, 12, las mismas horas que arriba. Me pregunta posición materna, entonces donde yo voy a colocar lateral izquierdo, LI, dorsal, semisentada, ahí. Las signos vitales. Entonces los signos vitales de la madre se deben tomar cada hora. Ustedes deben tomar la presión, la frecuencia cardíaca cada hora. La frecuencia cardíaca fetal se oculta cada 30 minutos durante el trabajo de parto activo. Entonces ustedes lo deben, cada media hora en sus trabajos de parto que les pongamos allá, cuando vayan a sus prácticas, cada 30 minutos deben ocultarle la fetocardia. ¿Cómo se oculta? Se debe ocultar antes de una contracción y después de una contracción durante 1 minuto completo. Si la paciente está en expulsivo, la frecuencia cardíaca fetal se ocultará cada 5 minutos.
Entonces ustedes van a colocar aquí la frecuencia cardíaca que la encuentren. O sea, la encontré 150, 140 o 100 y está bradicárdica o 180 y está taquicárdica. Entonces ahí, fíjense lo útil que es el partograma. Nos va a ir diciendo todo eso. Si su frecuencia es normal o si no. Duración de las contracciones. Entonces, eso también es muy importante para su trabajo de parto. Es importante la duración de las contracciones porque más o menos lo normal, entre 30 y 90 segundos, ¿sí? Un promedio de 60 segundos. Pero entonces, si ustedes ven que tienen un trabajo de parto que no avanza, que está estacionario, y ven que tiene una contracción que dura 20 segundos, pues, ¿por qué está demorando tanto? Porque las contracciones le están demorando muy poco. Entonces, por ahí me voy encaminando a ver qué soluciono con el trabajo de parto demorado. Entonces, por eso, duración de las contracciones. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo le mido la frecuencia y la duración? Porque aquí también me pregunta frecuencia de las contracciones. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia? Más o menos entre 3 y 5, ¿cierto? Ya más de 5 o 6 está quisistolia. Menos de 3 es bradisistolia. Entonces, eso me sirve para determinar si mi trabajo de parto está demorado por eso, porque las contracciones tienen baja frecuencia e intensidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Entonces, cada hora durante 10 minutos yo me voy a parar al lado de la paciente. Le voy a colocar la mano en el abdomen cada vez que ella me dice que tiene contracción. La contracción coloca el útero, lo coloca así duro, contraído. O sea, ustedes van a sentir que se pone como una piedra. Esa es la contracción. Entonces, ustedes ponen la mano en el abdomen y lo que demore esa contracción es la duración de la contracción. O sea, si duró así duro, contraído 60 segundos, esa es la duración de la contracción. Y si esa contracción le dio durante los 10 minutos 4 veces, quiere decir que la frecuencia es 4 contracciones en 10 minutos. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer cuando hagan su programa y vigilen sus trabajos de parto. Si la paciente, por ejemplo, tiene 6 contracciones en 10 minutos, ustedes tienen que alarmarse. ¿Qué está pasando? La paciente tiene una taquicistolia, puedo tener consecuencias graves por esto, puedo tener un parto precipitado con un feto con bajo agar, puedo tener un abrupcio de placenta. O sea, para eso es que deben estar pendientes de todo eso. Entonces, ¿cómo se mide la frecuencia? Ya saben, ¿cuántas veces le dio en 10 minutos? 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Cómo se mide la duración? Lo que duró contraída el útero, cuando ustedes le colocaron la mano en el abdomen, lo que duró duro contraído es lo que dura la contracción. Entonces se pone, por ejemplo, 4 en 10, 4/10, o sea, 4 contracciones en 10 minutos. Y duración 60 segundos, un ejemplo, 30 segundos y así. Entonces el último cuadrito me dice dolor, localización e intensidad, lo que yo les decía antes. Entonces dolor, suprapúbico o púbico, SP o P. Y el slash y al lado una cruz si es leve, 2 cruces si es moderado y 3 cruces si es fuerte. Bueno, siguiente. Siguiente, esa. Bueno, vuelvo con el partograma. Esa línea que ustedes ven ahí es la línea que representa la fase activa del trabajo de parto. Fíjense que está entre los 4 y los 5 centímetros. Entonces, a partir de ese momento es cuando yo voy a hacer mis curvas de trabajo de parto. Yo no puedo hacer una curva en la fase latente, nunca. O sea, sí puedo iniciar el partograma en 4, solo le puedo colocar un puntico al 4. Nunca puedo hacer la curva hasta cuando la paciente no pase a una fase activa. Entonces, para no enredarnos, yo les digo a los internos estudiantes que iniciemos el partograma en 5, porque una paciente, les cuento que a veces hospitalizamos pacientes en 4 en las 7 de la noche y llegamos al otro día y la encontramos en 4 sin ninguna contracción. Entonces, imagínense, se saldría el partograma, realmente no tiene una contracción regular para decir que es una fase latente prolongada. Entonces, vamos a iniciarlo en 5, pero quiero que sepan que se puede iniciar en 4 solamente el puntico de la dilatación. En 5, a partir de esa línea rosada que ven ahí, es que se hacen las curvas. Siguiente. Bueno, entonces, estas son las curvas. Son dos curvas. La primera curva se llama línea de alerta. Ahí las están viendo las dos. Ahí está la primera. ¿Qué es la línea de alerta? Es la línea que se forma de la unión de los puntos de dilatación según los tiempos estipulados teniendo en cuenta las características. Perdón. Bueno, entonces la primera línea es la línea que se forma de la unión de los puntos de dilatación según los tiempos estipulados teniendo en cuenta las características de cada gestante. Entonces ahí tienen la línea de alerta, ¿cierto? Ahí la están viendo.
¿Sí ve? Uno pone los punticos y después une toda la línea. La línea de alerta, ¿para qué me sirve? Me sirve para cuando la línea real que yo voy a hacer, la línea real es aquella que se hace con los tactos que ustedes le hacen a la paciente. Perdóname un minutico. Bueno, entonces aquí tienen línea de alerta, línea de acción. La primera línea que ven, la de alerta, la voy a hacer con las tablas que les mostré, ¿cierto? Esa es una curva que se hace con líneas intermitentes. Entonces la voy a hacer con los valores que dijimos, las 2 horas 30, 1 hora 05, bueno, uniendo esos punticos. Esa línea me sirve para cuando la línea real que yo voy a hacer con los datos que le haga a la paciente, si se sale de esa curva de alerta, quiere decir, como su palabra lo dice, que tengo que prender las alertas y hacer algo porque mi trabajo de parto está empezando a demorarse. Ahora vamos a ver algunas de las causas. Y la línea de acción es una línea paralela a la anterior que nos indica el tiempo que se debe actuar si se presenta alguna condición anormal de progreso de trabajo aparte. Entonces, ¿cómo hago yo la línea de acción? La primera se llama línea de alerta y la hago con las tablas. La segunda se llama línea de acción. La voy a hacer con todos esos punticos que hice. Cada puntico lo corro 4 cuadritos, o sea, 4 horas más. Entonces lo corro 4 cuadritos más y me queda una línea igualita a la anterior, pero 4 horas después. ¿Para qué sirve la línea de acción? Para decirme que ya yo tengo que desembarazar a la paciente porque ya se salió de los tiempos y puedo tener un desenlace malo con el recién nacido de agarbajo, sufrimiento fetal, si yo no paro y ya decido desembarazar a esta paciente. Entonces, para eso son las curvas, fíjense, alerta y acción. Es que esta línea de acción solo la tengo en esta diapositiva, entonces quiero que la vean, que es igual a la anterior, pero paralela 4 horas después, tal cual, igualita. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hablar un poquito de los planos de descenso de la presentación. Los planos de descenso, tenemos lo que es los planos de HOT y los planos de Lee, nos miden el descenso de la presentación. Son líneas imaginarias que se han creado para medir el descenso de la presentación. Si quieren, vamos a la siguiente diapositiva para que vean mejor. Ahí están. Estas son las líneas y entonces vamos a hablar de un poquito de ellas. Entonces, bueno, el primer plano de HOT, que es la misma estación -4 en estación de Lee, que ahí la están viendo, dice 1, es una línea recta que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica. Quiere decir que está en estación -4, o sea, ustedes tocan una presentación totalmente flotante, no está encajada y está por fuera de la pelvis. O sea, ustedes hacen un tacto y a veces ni siquiera la alcanzan a tocar o la toca como un balón que flota por allá arriba. Entonces, ese sería estación -4, primer plano de HOT. Ahí lo tienen. El segundo plano de HOT, que sería la misma estación -2, es una línea paralela a la anterior que va desde la segunda vértebra del hueso sacro hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana, y ahí lo están viendo también. En ese momento todavía la presentación no está encajada, ella estará encajada en el tercer plano, que el tercer plano de HOT es la misma estación 0 en plano de Lee, ¿cierto? Es una línea paralela que atraviesa las espinas ciáticas. Entonces, ¿cuándo digo yo que la presentación está encajada en la estación 0? Cuando ustedes hacen el tacto y ya lo tocan ahí a nivel de las espinas y la presentación está fija, ya no la pueden rechazar, ya no se devuelve, como en las otras estaciones anteriores, ¿cierto? -4 y -2 ustedes tocan y es como un baloncito que flota porque lo pueden rechazar, devolver. Cambia la estación 0, ya cuando está encajada, ustedes tocan la cabecita, pero fija ya en la pelvis y ya no la pueden rechazar. Entonces, en las pacientes primigestantes generalmente la presentación se encaja primero y después empieza a dilatar. O sea, ustedes pueden tocar un cuello que está cerrado o en uno, bien cortico, y la presentación ya está ahí fija. Eso pasa en las primigestantes. Pero en las multíparas es todo lo contrario. Ellas primero dilatan y después encajan. Entonces ustedes pueden tocar una multípara que está en 7 y encuentran la cabeza o la presentación por allá arriba todavía. Entonces, eso es lo que nos quiere decir estos planos. Nos mide el descenso de la presentación. Son líneas imaginarias. No es tan fácil, pero más o menos una guía es así. Encajado cuando ya tocan la presentación, que no la pueden rechazar a nivel de las espinas. Y esa sería la estación 0 o tercer plano de HOT. Y el cuarto plano de HOT, que es la misma estación +4,
es una línea paralela a la anterior que pasa por el vértice del hueso sacro y es cuando ustedes ya están viendo la presentación, ahí prácticamente la ven en la vagina, ya que se ve. Esa sería la más 4, ya a punto de salir. Listo, siguiente diapositiva. Entonces, mire, ahí en el lado derecho del partograma, marcado en rojo, está lo que son los planos de descenso. Ahí nos indica en qué dirección está, por ejemplo, ahí nos dice, está en el primer plano de orden -4 o está en estación 0. Ahí nos da la dirección donde vamos a colocar la estación. Un ejemplo, esta paciente yo la encontré, está, la primera cabecita que ven ahí es una paciente en dilatación de 8 centímetros y en estación de -3. Entonces, a las 2 horas de iniciar el partograma, esta paciente está en 8, ahí donde dice 8 de dilatación, y está en la misma dirección de -3, allá en el plano de descenso, me indica que esa es la dirección de -3. Entonces, más o menos así se grafica un descenso de la presentación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de las fases del trabajo de parto, las alteraciones. Entonces, vamos primero con lo que es la alteración de la fase latente. Entonces, una fase latente prolongada. Entonces, se considera fase latente prolongada cuando se prolonga más allá de los tiempos establecidos. O sea, cuando una multípara demora más de 14 horas en fase latente o una nulípara demora más de 20 horas en fase latente, eso quiere decir que es prolongada. Recuerden lo que dijimos, hacer el diagnóstico diferencial con el falso trabajo de parto. Para que sea fase latente debe haber contracciones regulares, acuérdense, más de 2 o 3 en 10 minutos, que no sea una contracción cada 3 horas. Eso es irregular. Regular es más de 2 o 3 contracciones durante 10 minutos. Entonces, para que sea fase latente debe tener ese requisito. No esa paciente que nos consultó y dice que tiene dolor, pero realmente no la ve uno en el monitoreo, no le palpa contracciones y es un cuello multípara que está yendo o es contracciones de Braxton Hicks. Bueno, siguiente. Causas de la fase latente prolongada. En las nulíparas es inicio de trabajo de parto con un cuello inmaduro. O sea, a veces se demoran porque las nulíparas empiezan con un cuello que no está borrado, está largo. Usted sabe que el borramiento es que el cuello se empieza a acortar. O sea, se empieza a cortar tanto, tanto, tanto que queda como tan delgadito como una hoja de papel. Entonces, él es grueso como, digamos, como un tubito y se va cortando. Ese es el borramiento, cuando él se va cortando tanto que queda como una hojita de papel tan delgadito. Entonces, a veces las primigestantes empiezan en esa fase latente, contracciones regulares, pero el cuello está grueso, todavía largo y se demora. Entonces, por eso puede ser una fase latente prolongada. En la multípara, la principal causa es que haya una confusión con el falso trabajo de parto. Entonces, ¿cuál es el manejo de la fase latente prolongada? Hacemos descansar a la paciente en la unidad de embarazo patológico con sedacióncita, analgésicos y después de un tiempo le colocamos aceleración con oxitocina. Siguiente. Entonces, fase activa prolongada. Entonces, la fase activa prolongada se da cuando los tiempos La fase activa prolongada se da cuando los tiempos se prolongan más de los tiempos establecidos. La siguiente diapositiva. O sea, dijimos, ¿se acuerdan que la paciente primigestante dilata, lo normal que dilate es 1.2 centímetros por hora? Entonces se considerará prolongada cuando dilate menos de 1.2 centímetros por hora y en la multípara menos de 1.5 centímetros. En la mayoría de los casos está combinada con una fase latente prolongada o con detención del descenso de la dilatación. Para ustedes hacer un diagnóstico de fase activa prolongada deben tener 2 tactos con 2 horas de diferencia. O sea, por ejemplo, yo toqué a la paciente a las 5 de la tarde y estaba en 6 centímetros. Y a las 7 de la noche la vuelvo a tocar y está igual en 7 centímetros, ¿cierto? Entonces, debe haber 2 horas de diferencia sin ningún avance de la dilatación para hacer ese diagnóstico. Y obviamente la paciente deberá estar en fase activa. No puedo hacer un diagnóstico de una fase activa prolongada con una paciente en 3, 4, 2 horas de diferencia. Eso no, porque eso sería una fase latente si tiene contracción. Siguiente. Entonces, el manejo. La principal causa de la fase activa prolongada son contracciones uterinas de baja intensidad o de baja frecuencia. Acuérdense que eso es lo que estábamos midiendo en el partograma, las contracciones que tiene durante 10 minutos. Si yo no tengo buenas contracciones, no va a haber una dilatación adecuada ni un descenso de la presentación, porque lo que hace que el cuello dilate y la presentación descienda son las contracciones.
Entonces, si yo tengo 2 contracciones en 10 minutos y mi trabajo de parto no avanza, pues esa es la causa, ¿cierto? O si tiene, por ejemplo, que dura 20 segundos cada contracción, no tengo buenas contracciones de intensidad y frecuencia que me hagan o hacer evolucionar ese trabajo de parto. Esa sería la causa. Otra de las causas es distosia de posición. O sea, cuando la paciente inicia su trabajo de parto y la presentación desciende, al descender por el canal del parto, hay unos diámetros y el feto se tiene que acomodar a esos diámetros. O sea, hace una rotación interna, hace una flexión, extensión y hace unas rotaciones. ¿Para qué? Para que coincida los diámetros del feto con los diámetros de la parte de la pelvis por donde está pasando. Si ese feto no hace una rotación adecuada y no alcanza a hacer una rotación completa, puede decir que está en una posición de occipito transversa, occipito posterior persistente porque no rotó lo suficiente, entonces no concuerdan los diámetros del feto con la pelvis y no puedes pasar. Por eso puede ser un trabajo de parto prolongado. Entonces dice una distosia de posición en este caso, una desproporción cefalopélvica. Si yo tengo un feto muy grande que no puede pasar por la pelvis, o sea, se queda y por eso no dilata, o una pelvis estrecha, una desproporción cefalopélvica, sea un feto grande o una pelvis estrecha, no me deja seguir dilatando. Y la anestesia peridural. Cuando nosotros le damos analgesia obstétrica a las pacientes, se le coloca anestesia peridural, los tiempos de los trabajos de parto se demoran, o sea, puede ser un expulsivo durar 1 hora más y todavía se considera normal, o puede ser un trabajo de parto prolongado. Entonces, ¿cuál sería el manejo en este caso? Si yo tengo una paciente que tiene bajas frecuencias de contracciones uterinas y baja intensidad, ¿qué debo hacer? Pues le hago amniotomía. La amniotomía dice la guía que no se debe hacer de rutina, pero en estos casos sí, ese es el momento que se debe hacer. La amniotomía, o sea, la ruptura artificial de las membranas, me ayuda muchísimo a evolucionar el trabajo de parto. Entonces, ¿qué hago? Si tengo un trabajo de parto prolongado, que es una dilatación estacionaria, y por contracciones uterinas de baja frecuencia e intensidad, debo hacer amniotomía y colocar un goteo de oxitocina. Eso es. Bueno, siguiente. Entonces, fase desaceleratoria prolongada. ¿Se acuerdan que les hablé de la fase desaceleratoria, que es la dilatación entre los 8 a los 10 centímetros, que tiene sus tiempos establecidos? Entonces, lo normal en la nulípara es que demore 1 hora una paciente en dilatar de 8 a 10. Pero si ya tengo más de 3 horas, considero que es prolongada. Lo mismo en la multípara. Dura más o menos 15 minutos en una multípara, pero si pasa más de 1 hora, entonces considero que es una fase desaceleratoria prolongada. Entonces, es el desorden menos frecuente del trabajo de parto. Y la principal causa es distosia de posición de la cabeza fetal. O sea, lo que yo les decía, no ha rotado completamente el feto, entonces no se acomoda los diámetros y por eso no puede seguir dilatando ni puede pasar. Entonces, cuando ustedes ven una paciente dilatada de 8 a 10, en 8, en 8, en 8, casi siempre es eso, una distosia de la posición de la cabeza que se encuentra en occipito transverso, occipito posterior y no ha rotado, o una desproporción cefalopélvica. Siguiente. Entonces, el manejo. Entonces, cuando la alteración, el manejo de la fase desaceleratoria prolongada. Cuando la alteración ocurre con un descenso de la cabeza fetal por debajo de las espinas, cuando ya ha pasado las espinas ciáticas, generalmente pues es como buen pronóstico y le podemos colocar un poquito de oxitocina. Si tiene las membranas integradas, hacer la amniotomía porque pues lo más seguro es que salga. Pero si la cabeza fetal está por encima de las espinas ciáticas, tenemos que descartar una desproporción cefalopélvica o que no ha rotado la presentación y generalmente termina en cesárea. Siguiente. Falla en el descenso. Entonces, esta normalidad suele estar asociada a una de las fallas anteriores y se diagnostica cuando la presentación no desciende durante el trabajo de parto entre 2 tractos vaginales separados por 1 hora. Recuerden que les dije que en la nulípara desciende más o menos 1 centímetro por hora y en la multípara desciende 2 centímetros por hora. Entonces, si la presentación no ha descendido, como les estoy diciendo, en ausencia de hipodinamia, porque recuerde que las contracciones son las que hacen que mi presentación descienda. Entonces, eso se consideraría una falla en el descenso. Debe tener buenas contracciones y no descender para hacer el diagnóstico de falla del descenso, como les dije. La principal causa es desproporción cefalopélvica y el manejo será parto por cesárea. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es parto precipitado. Siguiente.
Siguiente. Entonces, parto precipitado. Entonces, el parto precipitado es algo muy frecuente que vamos a ver. Si quieres pasarme a la siguiente, que también es de parto precipitado. O sea, ustedes ven, a veces creo que ni tanta gente está en hipnosis y no es algo bueno. Entonces, ¿qué es el parto precipitado? Cuando la duración total se da en menos de 3 horas en una paciente primigestante y menos de 1 hora en una nulípara. O sea, dilató todo en menos de 3 horas. Hizo todo su trabajo de parto en menos de 3 horas. Hay veces ustedes la miran y en 1 hora ya están expulsivos. O sea, ese es un trabajo de parto precipitado. O sea, duración inferior a 3 horas y en la multípara menos de 1 hora. Bueno, entonces la principal causa es la hiperactividad uterina. Entonces, cuando la paciente tiene muchas contracciones, o sea, hiperactividad uterina, eso hace que dilate más rápido, pero no es bueno porque la paciente entre contracción y contracción, el útero se relaja para que ella pueda perfundir la placenta al feto. Si el útero no se alcanza a relajar, o sea, no se puede perfundir la placenta y esta a su vez el feto, entonces vamos a tener un recién nacido con agar bajo, hipoxia fetal. Entonces no es bueno que las contracciones sean tan seguidas. Otra de las causas es disminución de la resistencia del canal blando del parto. Entonces podemos tener mal pronóstico en estos partos precipitados. Es el diagnóstico lo hacen porque es tan rápido que no lo vimos. A veces en los partogramas, mire, hicimos el diagnóstico. Entonces, podemos tener fetos con hipoxia y traumatismo fetal. Puede haber desgarros y lesiones del canal del parto. A veces no alcanzamos ni a proteger el periné. También puede haber atonías uterinas secundarias y podemos tener hasta rupturas uterinas y es un factor predisponente para un embolismo de líquido amniótico. ¿Cuál es el manejo de un parto precipitado? Cuando alcanzamos a hacer el diagnóstico, porque a veces fue tan rápido. Pero lo primero es suprimir la oxitocina. Le quitamos la oxitocina, la colocamos de cuito lateral izquierdo, le colocamos un líquido a chorro con unos 500 cc de lactato de Ringer, puede ser, la hidratamos, inhibimos la dinámica y debemos hacer, ocasionalmente nos tocará usar tocolítico, pero debemos hacer una buena protección del perine porque a veces sale muy rápido y se nos desgarra, desgarros de cuello, desgarros del canal del parto o del perine. Entonces, ese es el parto precipitado, lo cual no es muy conveniente ni bueno para el feto, ni para la madre. Siguiente. Bueno, entonces vamos ahora sí a ver los partogramas. Vamos a ver este primer partograma. Es un partograma terminado de una paciente normal. Este partograma se inició en 4. Recuerden que les dije que las curvas no se pueden iniciar en 4. Las curvas se inician después de la fase activa, pero si yo decido iniciar mi partograma en 4 centímetros, tengo que esperar al siguiente tacto para iniciar las curvas de alerta. O sea, la curva se iniciaría, si yo pongo el primer puntico de dilatación en 4, cuando la línea real de la paciente se cruce con la de fase activa. O sea, ahí donde está la flechita morada se cruzó. O sea, esta paciente yo la toqué a las 8:30, la encontré en 4 centímetros, pero la volví a tocar a 2 horas y media después y ya estaba en 6, ¿cierto? Entonces, por eso mi primer puntico está en 4 y por eso mi segundo puntico está en la dirección del 6, 2 cuadros y medio después, porque fueron 2 horas y media después en la dirección del 4. Como yo lo inicié en 4, tengo que esperar donde se cruzó esa línea. Miren, ahí está señalándolo la flechita. Ahí se cruzó la línea real, que es la azul, que la hice con los tactos que le hice a la paciente durante el trabajo de parto. Ahí tengo que hacer yo mi curva y empezar a contar. Este fue un trabajo de parto normal. ¿Por qué? Porque fíjense que la línea azul, que fue la de fase activa, línea real que yo hice, está por dentro de la curva de alerta, que es la de puntos rojos. Y la presentación descendió. Miren, las cabecitas bajaron normalmente y se llenó su partograma normal, no hubo ningún problema. Esto es un partograma normal. Entonces, mire, esta era una paciente multípara con membranas rotas, ¿cierto? Que se inició en 4. Entonces me dice, para pasar de 4 a 5, yo debo esperar 2 horas 30. Entonces cuento, me voy al 5 y cuento 2 cuadritos y medio de que empiezo el partograma. Para pasar de 5 a 6, 1 hora 05. Entonces desde el último punto me voy al 7 y cuento 1 hora 05, o sea, un cuadrito y un poquito. Y así voy uniendo los puntos. Vamos a mostrarles otro más fácil. Siguiente. Bueno, este partograma es una paciente que también es normal, pero lo inicié en 6. Fíjense que la curva es más cortica.
Entonces, como yo lo inicié, este paciente me llegó en 6 centímetros a las 8:30 de la mañana. O sea, mi primer puntico yo lo puse en 6. La línea real que hice durante el partograma es la azul. Eso fue lo que tuvo esta paciente. Entonces, pero la curva de alerta es la de colores y la hicimos así. Entonces, como llegó en 6, ya yo no voy a tomar el primer valor que me dice que yo tengo que esperar 3 horas 15 para que la paciente pase de 5 a 6. No, ya la paciente está en 6. Ya no debo tomar ese valor, ya me voy con el siguiente valor. Entonces me dice, para pasar la paciente de 6 a 7, tu tiempo máximo de espera es 1 hora 30 minutos. Entonces yo voy a colocar mi primer puntico, me voy al 7 y corro un cuadrito y medio y ahí pongo mi primer punto, 1 hora 30. Para pasar de 7 a 8 debes esperar máximo 1 hora. Entonces yo cojo el último puntico, me voy al 8 y cuento a partir de ahí 1 hora, que sería medio cuadrito y medio cuadrito. Para pasar de 8 a 9, tu tiempo máximo sería 40 minutos. Entonces cojo el último puntico, me voy al 9 y de ahí cuento 40 minutos. Y así voy haciendo, lo voy colocando los puntos y después los uno. Fíjense el descenso de la presentación. Cuando la paciente llegó en 6 centímetros, esta paciente estaba en -2. ¿Por qué sé? Porque me voy al descenso de la presentación, allá la donde dice zona de alerta y me dice que esa es la dirección de -2. Entonces, en la misma dirección que yo la encontré en 6, lo cruzo con la dirección del -2. Cuando yo volví a tocar la paciente, 1 hora y media después, ¿cierto? Y la paciente estaba vamos a ver, en 8 centímetros. El descenso de la presentación ya estaba en estación 0. Por eso es que en los 8 centímetros, miren la segunda cabecita, yo voy a la tabla de la derecha, busco la estación 0, me dice que esa es la dirección del 0 y la pongo en la misma dirección de la dilatación de 8. Y así voy haciendo el descenso de la presentación. Fíjense que el cuadrito de abajo está lleno total de tensión arterial, los signos vitales, la fetocaria, cuánto le demoró eso. Eso es un partograma normal. Siguiente. Bueno, entonces, este es un partograma que se inició en 5 centímetros. Este es más o menos el común de la mayoría de partogramas que nosotros iniciamos. Fíjense que lo inicié en 5 centímetros. Entonces, vamos a escoger el tipo de paciente. Paciente nulípara con membranas íntegras, ¿cierto? Esta es mi paciente. Entonces, ya yo cogí, puse un cuadrito rojo en la paciente que había escogido. Entonces ahí me dice, pongo mi puntico en 5 y ahí sí empiezo a llenar el partograma. Me dice, el tiempo máximo de espera para pasar de 5 a 6 son 3 horas 15 minutos. Entonces me voy para el 6 y corro 3 cuadritos y los 15 minutos, que cada cuadro está dividido en 15 minutos. Ahí pongo mi primer puntico. Para pasar de 6 a 7, 1 hora 30. Entonces me voy al 7 y corro un cuadrito y medio. Y así voy juntando todos los punticos y después los uno y creo lo que es mi línea de alerta. Acuérdense que la de acción es igualita, no la tengo acá, pero 4 horas después. Fíjense que ese es un partograma también normal, porque la línea azul, que es la línea real, quedó por dentro de la curva de alerta y que la hice con los datos que le hice a la paciente. Primero la encontré en 5, después a las 3 horas la encontré en 8, después a la hora y media en 9 y después tuvo el parto 1 hora después. Esa es la línea azul y la hice así, haciendo los tactos y colocando lo que le encontré ahí en las curvas. Y fíjense, partograma normal. Siguiente. Bueno, empezamos con un partograma anormal. Este también se inició en 4, pero bueno, para que no se enrede, vamos a hacerlo en 5. Pero lo que le quiero mostrar aquí, fíjense que las cabecitas que en el otro partograma bajaron normalmente hasta llegar allá al piso casi, miren, no bajó la presentación, se mantuvo alta, la presentación está alta. Y fíjense que la línea real ya se salió de la curva de alerta, ya la línea azul está por fuera. Entonces, cuando ya paso la línea de alerta, tengo que preguntarme por qué esta paciente está tan demorándose. Entonces, tengo varias opciones. Tiene buena actividad uterina, entonces ahí es donde empezamos a mirar lo que ya les dije. Si tiene buenas contracciones, si tiene más de 3 en 10 minutos, todo eso. Si la vejiga está llena, o sea, una paciente con vejiga llena no deja que su trabajo aparte evolucione. Además, cuando vayan a revisar a una paciente, revísenla con la vejiga vacía. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un tacto con la paciente con la vejiga llena, pueden confundirse, porque la tocan y sienten, o sea, desplaza la presentación. Ustedes sienten que está flotante, que se ni tocan el cuello, y ven que la mandan a orinar, y la vuelven a tocar y ya encuentran la presentación encajada y bien y palpan bien la dilatación.
Entonces es mejor hacerla con la vejiga vacía. Lo mismo el trabajo de parto. Una vejiga llena no deja que el trabajo de parto evolucione bien. Entonces puede ser esa la causa. La pongo a orinar o le coloco una sondita y ya. Si tiene buena pelvis, si la presentación es adecuada. O sea, todo eso tengo que preguntarme cuando el trabajo de parto está demorado porque tengo tiempo de hacer algo todavía. Entonces, si yo veo que tiene contracciones de baja intensidad de frecuencia, pues le hago anitomía, le pongo oxitocina. Si veo que la vejiga está llena, pues la mando a orinar y así. Tengo que buscar la causa y buscarle una solución. Siguiente. Bueno, aquí son dos ejemplos de partogramas que se iniciaron en lo que yo les decía, en 6 y 5. Fíjense que la curva se va cortando a medida que vamos subiendo de dilatación. O sea, si ya está en 8, pues la curva será más corta porque yo tengo que obviar los valores. Si la paciente está en 8, yo no puedo tomar el valor que esperaría para pasar de 5 a 6 ni de 6 a 7. Tengo que coger el valor en el que ya la encuentro. O sea, fíjense la diferencia. Y entre más dilatada llegue la paciente, la curva será más corta. Bueno, siguiente. Entonces, esta representaría un partograma también, pues, aunque no tiene los figuritas que son. Esta línea azul representa la línea de fase activa que ya se salió de lo que yo les decía, preguntarnos qué está pasando. Siguiente. Bueno, esto cuando se inicia un partograma en 4, lo que también les decía, que no se puede hacer la curva de alerta hasta tanto la línea real, que en este caso sería la roja, se cruce con esta que es la de fase activa. Siguiente. Bueno, esta, aunque tampoco tiene las figuritas, la línea negra representa el descenso de la presentación y la azul representa la línea real de parto. Entonces, este es un partograma, aunque no, vuelvo y repito, no tiene las figuritas que son, pero para que ustedes vean, este fue una desproporción cefalopélvica de una paciente que terminó cesárea. Siguiente. Bueno, otra cosa importante que les quería decir es que si yo inicio el partograma con membranas íntegras y durante el partograma la paciente presenta ruptura espontánea, tengo que acortar la curva. Entonces, mire, ahí donde esta paciente rompió fuentes en 7 espontáneamente, por eso es que al lado dice RM, o sea, ruptura espontánea de membrana. Entonces, yo le coloco ahí y tengo que modificar la curva. ¿Por qué? Porque no demora lo mismo la paciente con membranas íntegras que rotas. Entonces, ¿cómo la cambio? Entonces, si por ejemplo, rompió fuentes en 7, entonces, en ese momento, si la paciente, por ejemplo, para pasar de 7 a 8, antes demoraba 50 minutos y con membranas rotas demora 30, yo le corro esos 20 minutos hacia adentro de la curva. Y vuelvo y corro los punticos y le resto el tiempo que hay de diferencia entre lo que se demoraba con membranas íntegras y rotas, que es diferente. Pongo los punticos nuevos y hago mi nueva curva. Siguiente. Igual lo mismo. Siguiente. Bueno, quiero que miren esta diapositiva para que se den cuenta que yo siempre debo hacer el partograma así la paciente llegue en expulsivo. ¿Por qué? Porque si la paciente le llegó en 10 y si la paciente dura 3 horas en 10 y ustedes no se dan cuenta porque se les olvidó, porque no sé. Entonces, fíjense, esta fue una paciente que llegó en expulsivo, salió bien durante el tiempo que era, pero puede que no sea así. Puede que el expulsivo se convierta en expulsivo prolongado. Por eso, cuando ustedes reciban, deben hacer su partograma en lo que la encuentran. O sea, siempre se debe hacer. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo no estoy atenta a mi partograma? Puedo tener un desenlace fetal o fetos con bajo Agar, sufrimiento fetal, necesidad de resucitación. Por eso debo estar atento a mi partograma. Fíjense que les va a servir cuando ustedes estén allá haciendo el rural solos y se pregunten, bueno, ¿hasta cuándo debo esperar? ¿Qué debo hacer? Ya se salió de las curvas, ya se salió de la curva, lo tengo que permitir. ¿Sí? Entonces, les va a ser útil, verán. Siguiente. Entonces, no a todo paciente le vamos a hacer el partograma, ¿cierto? Entonces, ¿a qué paciente se lo vamos a hacer? Solamente a la paciente con producto único vivo cefálico a término con que no tengan desproporción fetopélvica. Siguiente. O sea, solamente a las pacientes con embarazos a términos y un solo feto y que estén a término. O sea, es que los tiempos no son igual para el feto muerto, ni para los gemelos, ni para los prematuros. Por eso este partograma solo sirve para el embarazo a término con un solo feto. Entonces, ¿a quién no se hace? A los óvulos fetales, fetos muertos, porque los tiempos son muy diferentes. Pacientes con presentaciones pélvicas, situaciones transversas, siguiente.
No se hace el partograma en embarazos gemelares, posiciones distóxicas o trabajos de parto pretérmino. Si ustedes tienen una paciente con 35 semanas, le dieron parto, no se le hace el partograma, los tiempos son diferentes. Entonces la jefe va a empezar, no me le hicieron el partograma porque ya saben por qué, porque no se hace. Bueno, ahora sí, jóvenes, las preguntas. ¿Entendieron? Esta clase la vamos a repasar nuevamente cuando estemos haciendo las rotaciones personalizadas. Cuando los que pasen conmigo se las voy a repasar. Yo sé que se les olvida. Y llegan a internos y otra vez allá les pregunto y cuando me dicen que son de la Universidad de Pamplona, me deprimo que me digan que se les olvida, porque se las repaso mucho. Bueno, preguntas, dudas, Doctora, cuéntame. no entendí muy bien cuando usted explicó lo de la ruptura espontánea de membranas, que se corría la curva, algo así. Exacto, eso es un poquito difícil. Si quieres ponerme esa diapositiva, Diego, es donde está RM. Entonces, mira, hay unos valores, un ejemplo aquí, ¿cierto? La paciente, yo hice mi curva con los valores que la paciente esperaría tener, exacto, o siquiera el anterior que está en colorcitos más bonitos. Yo hice mi curva pensando que esta paciente tenía membranas íntegras y tomé los valores de una paciente con membranas íntegras, ¿cierto? Por ejemplo, para pasar de 7 a 8 serían 45 minutos. Pero ya con membranas rotas la cosa cambia, entonces me tengo que ir a la curva de al lado que me dice que esa paciente primigesta tiene membranas rotas y ya no demoraría 50 minutos, sino 30 minutos. Entonces, ¿qué hago yo? Ese puntito donde lo puse que debería esperar 50 minutos, me devuelvo y le resto esos 20 minutos, porque ya no debe esperar 50 minutos, sino 30. Entonces pongo el puntico 20 minutos antes. Y para llegar de 8 a 9, por ejemplo, si antes se demoraba 1 hora, ahora se demora 30, entonces me voy a la siguiente dilatación y le resto esos 30 minutos. O sea, tengo que restar el tiempo de diferencia entre las dos tablas, en la de membranas íntegras y rotas. Si antes demoraba 50 y ahora 30, pues le resto 20 y corro esos 20 minutos en el cuadrito hacia adentro, ¿sí? Y ahí hago mi nueva curva, y tienen el ejemplo. Si ves que la curva azulita es la nueva curva que se hizo acortando los tiempos con la nueva tabla. ¿Sí ves? Ah, sí, sí, señora. Exactamente. Espero que haya quedado claro, que me ayuden mucho en eso cuando vayan a hacer la parto. Imagínense que les cuento que nosotros a veces tenemos tanto trabajo que terminamos llenando el programa cuando se atendió el parto. Y lo revisamos en 5 y tantas pacientes, no se alcanzó a llenar. Y ustedes hacen, como ustedes tienen más tiempo, están en la práctica, siempre nos ayuda mucho con eso. Entonces quiero que aprendan a hacer el partograma. Y yo les doy unas hojitas siempre y lo hacen, no es de la historia, pero lo hacen ahí y vamos aprendiendo y allá les explico nuevamente. Bueno, ¿qué más dudas tienen acerca de esto, de la rotación? Creo que mañana tenemos otra clase, ¿cierto? Que ustedes van a presentar. Quedó para mañana, que el doctor Samuel me pidió que estuviera con ustedes. Sí, doctora, Mañana, mañana, sí. quedamos que a las 4:30, ¿cierto? 4, pero 4:30. O a las 4, no, a las 4 está bien, estoy disponible, tranquilo. A las 4 me Bueno. parece bien. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas tienen acerca de esto, acerca de la Doctora, rotación? yo tengo unas dudas sobre la alteración de las fases de parto. Ajá, Cuanto al manejo, por ejemplo, sí. ¿me podría repetir la dosis de oxitocina y si para acelerar esta se utiliza en la fase activa prolongada o en la fase latente prolongada también lo puedo hacer? En las Y 12, en las 2 se puede utilizar. Bueno, el esquema de oxitocina se inicia con 1 a 2 miliequivalentes por minuto hasta llegar a 32. Pero para explicarles que ustedes lo entiendan de forma fácil, nosotros le colocamos 2 unidades de oxitocina. 2, la ampolla viene por 10. Los receptores son diferentes en los embarazos a términos o en los embarazos tempranos. Por eso es que después del parto yo pongo 10 unidades o 30, pero al final del embarazo no, porque tiene receptores muchos y solo puedo poner poquito. Entonces coloco se inicia con 1 de 2 miliunidades por minuto, máximo 32 miliunidades minuto. Entonces, para que ustedes me lo entiendan así, se colocan 2 unidades en 500 cc, se puede iniciar a 30 cc y se va aumentando 30 cc cada 30 minutos. O sea, las 2 unidades, solo 2 unidades, la coloco en los 500 diluidas de lactato de Ringer o solución salina.
y empieza así, aunque en bomba se coloca más o menos, se inicia a 30 cc hora, después se va aumentando cada 30 minutos 30 cc, y lo llevamos más o menos a 180 cc. Pero pues la dosis se inicia así, 1 o 2 miliunidades minuto hasta llegar a 32 miliunidades minuto. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Bueno, el manejo, nosotros tenemos muchos pacientes en inducción y conducción. Deben estar muy pendientes de las contracciones, la duración, la frecuencia, porque de eso depende que ustedes le puedan seguir subiendo la oxitocina. ¿Sí? Porque si llevan a 8 miliunidades minuto, la paciente tiene 6 contracciones, no podemos seguir subiendo, ¿cierto? Pero si la paciente no inicia, tiene bajas contracciones, yo puedo llevarla hasta el máximo. Pero entonces, para que me entiendan así fácil, que la ampolla viene de 10, viene de 5 y de 10. Nosotros manejamos la de 10. Se sacan 2 unidades, se diluyen en los 500 y se ponen así, 30 cc inicialmente, se va aumentando 30 cc cada 30 minutos hasta que regularice y ustedes tienen que ir midiendo las contracciones para ver si la suspenden, la aumentan. ¿Sí? Se puede hacer en el trabajo parto activo, se puede hacer en la fase latente. Es más, eso es lo que usamos para hacer las inducciones del trabajo de parto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Algo más? Acerca de las rotaciones, ¿cuándo empiezan rotaciones presenciales? El lunes. La otra semana. Ah, ya el lunes van a estar. Entonces, miren, no, creo que ustedes van jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Correcto. Porque UDES va lunes, martes y miércoles. Ah, bueno, excelente, los esperamos. Recuerden que ser médico también es ser disciplinado. Hay que ser cumplidos en sus horarios. No se les olviden los elementos de protección personal y la ropa de mayo de colocarse allá, porque no pueden entrar a las áreas si no tienen esa ropa. No la de la calle, ¿listo? Sí, doctora. Qué bueno, me alegro. Bienvenidos, los espero allá. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya han ido al hospital a sala de partos? Porque siempre me preguntan, me escriben ese día, ¿dónde llego? ¿A quién pregunto? ¿Han ido o no? Sé que queda en el segundo piso. No, Exacto, entonces, exactamente, ustedes suben, ya todos los conocemos, suben al segundo piso, ahí está el quirófano, a la izquierda queda sala de partos. En las mañanas siempre estoy, de lunes a viernes, a veces los domingos. Entonces, pueden preguntar por mí si quieren y yo ya los organizo, ¿listo? Listo, doctora. En la mañana estoy. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Yo creo que las preguntas serán cuando estemos en el parto. Doctora, Ah, excelente. Listo. Entonces mañana nos vemos nuevamente, ¿listo? Listo, doctora. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, chao. Gracias, doctora. Bueno, chao, chao.